Muy bien, entonces Romanos capítulo 7 versos 14 al 25 y dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a orar. Padre, pongo en tus manos este tiempo, Dios. Sé tú quien dirige este momento de tu palabra, Padre. Amén. Muy bien, hoy vamos a ver esta parte que es parte del testimonio de Pablo. Si recuerdas la semana pasada, Pablo explicando la ley, aprendimos varias cositas de la ley. Ahorita te digo cuáles cositas aprendimos de la ley, pero aprendimos de la ley y empieza a contar su testimonio. Y Pablo dice allá atrás en el verso 7, verso 9, dice: yo sin la ley vivía en un tiempo. Empieza él a relatar usando su propio testimonio, el poder explicarle a la gente lo que es la ley, lo que significa para nosotros la ley y lo que es Cristo y la gracia para nosotros. Él viene haciéndolo ya a través de estos capítulos 5, 6 y 7, casi con manzanitas, ¿no? Diciéndonos: mira, esto es la ley, mira, esto es Cristo, y poniéndolo todo para que lo entendamos y comprendamos exactamente de qué se trata todo este rollo de la ley y qué tiene que ver Cristo con nosotros ahora, y por qué dice Pablo: ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso es algo que de repente nos cuesta trabajo entender. Entonces Pablo, usando su testimonio, dice: yo antes de la ley vivía así en un tiempo, y luego nos explica lo que es la ley. Aprendimos la semana pasada de la ley, acerca de la ley, que la ley nos sirve para 4 cosas. A ver si se acuerdan. Primero, nos revela el pecado. Eso es lo que hace la ley en nosotros. Nos dice exactamente qué es lo que a Dios no le agrada. Nos revela el pecado. Nosotros podemos estar haciendo muchas cosas, pero muchas cosas no sabemos que no le agradan a Dios hasta que no viene la ley y nos dice: esto es pecado. Nos revela el pecado. La segunda cosa, estimula el pecado, ¿sí? Veíamos, uno de los ejemplos que veíamos por ahí era de cuando te ponen un anuncio, nos decía Alfonso, ¿verdad? Un anuncio en el pasto que dice: no pise el pasto. O cuando te ponen en las bancas que dice no tocar, recién pintado, ¿no? Pintura fresca. ¿Qué haces tú? A ver si es cierto, ¿no? A ver si está fresco. Incita al pecado. La ley como que te jala a hacer las cosas, ¿no? Entonces la ley es lo que hace en nuestra vida, en nuestro cuerpo: incita, estimula el pecado. La tercera cosa que hace la ley: arruina al pecador. Lo arruina completamente. ¿Por qué? Porque te condena. Refleja también la absoluta pecaminosidad del pecado. Te dice lo serio que es el pecado, porque el pecado produce muerte. ¿Quién de nosotros se atrevería a jugar con una granada? No de las granadas que se comen, sino granada de esas que explotan, ¿no? Que le quitas ¿cómo se llama? Un seguro, ¿ah? Le quitas el seguro y te pones así a jugar básquet con ella. ¿Quién lo haría? Así de grave es el pecado, y muchas veces nosotros jugamos con él.
jugamos con el pecado. Entonces nos está diciendo la ley exactamente lo grave que es el pecado para nosotros. Pero dentro de todo de esto que nos empieza a explica la ley en estos versículos anteriores que vimos la semana pasada, y en estos que vamos a estudiar hoy nos empieza a hablar acerca de nosotros con respecto a la ley, ¿sí? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos deja a nosotros nuestra vida, nuestra condición? Y lo titulé este tema, la miserable condición humana. Miserable condición humana. Pablo usa esa palabra ahí al último, si lo leíste en el verso 24, él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahorita vamos a ver por qué se dice esa expresión Pablo, por qué se refiere a sí mismo como miserable, una miserable condición de muerte en la que vivimos, ¿no? Y eso es lo que trata de explicar ahora. Cuando leemos este verso o este pasaje, quiero insistir mucho en esto porque te lo he dicho muchas veces. No podemos sacar un verso de la Biblia, sacarlo de su todo, o sea, de su contexto, y tratar de explicar algo, ¿sí? Porque podemos explicar cualquier cosa. Te he platicado de alguna versión que dice por ahí en los evangelios, dice: y el Señor Jesús sanó a su suegra. Y luego, si sacas ese verso y lo pones aquí en la pared y lo analizas, ¿qué vas a pensar? Pues que estaba casado, ¿no? Pero ya cuando lo lees en el todo, en su contexto, ¿a qué suegra se refiere? A la de Pedro. Por eso lo negó 3 veces. No es cierto, porque le sanó a la suegra. No se crean, eso no es cierto. Pero necesitamos poner especial atención a los versos que leemos, a los pasajes que leemos, para no tratar de entender el pasaje solo, sino tratarlo como un todo. De repente este pasaje, cuando leemos estas expresiones como el verso 14, como el verso 15, dice: lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Este pasaje lo han agarrado algunos cristianos como excusa para decir: ya ves, hasta Pablo batallaba con el pecado, pues entonces, pues yo qué, ¿verdad? Entonces lo agarramos como un cierto tipo de justificación y nos justificamos con nuestro pecado diciendo: pues mira, es que lo que quiero hacer, no lo puedo hacer, y lo que aborrezco, eso es lo que hago, estoy igual que Pablo. Pues no. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué no? Otros han tomado este pasaje y lo han usado un poquito más allá, diciendo: ¿sabes qué? Pues la ley dice que es espiritual y yo carnal, entonces separamos el cuerpo del espíritu. Y estos, se les llamaba dualistas en aquel momento, ellos decían: tú puedes creer a Dios en espíritu y alabar a Dios, y en la carne puedes hacer lo que quieras, al fin y al cabo la carne está separada del espíritu. Y ellos empezaron a separar la carne del espíritu, pensando que podían pecar y hacer lo que quisieran, siempre y cuando vinieran los domingos a la iglesia, levantaran las manos y dijeran: Dios, te adoro y te amo, ¿ah? Y ya, y decían: todo está bien. Pero no, tampoco eso funciona. Entonces, ¿qué es lo que trata de decir aquí Pablo? Vamos a verlo verso a verso. Dice ahí en el versículo 14, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Sí? Aquí Pablo lo que está haciendo es que está dando una razón resumida del contexto. ¿De qué contexto está hablando? Del verso 13. En el verso 13 abre una pregunta Pablo. Dice en el verso 13: luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Y ahí lo que Pablo estaba diciendo, si tú te acuerdas la semana pasada, veíamos que la ley es santa. La ley en sí misma es pura, es santa, ¿sí? No es mala. Y entonces dice Pablo: bueno, si la ley es santa pero produce muerte, me incita al pecado, me da a conocer mi pecado, arruina al pecador, refleja la absoluta pecaminosidad del pecado, dice: entonces es mala porque hace todo lo malo. No, la ley es buena, la ley es santa, como leíamos también en el Salmo. ¿Qué Salmo era? 19. Salmo 19 dice: tu ley es perfecta, ¿sí? Entonces la ley es santa, el malo
soy yo. La ley es buena, el malo soy yo. La ley es santa, el pecador soy yo. Entonces dice Pablo, bueno, entonces ¿cómo algo bueno puede producir muerte en mí? Eso es lo que está diciendo en el versículo 3. Está diciendo luego, lo que es bueno vino a ser para muerte para mí, y lo niega rotundamente. Dice, no, en ninguna manera. Lo que pasa es que no es la ley, sino es el pecado lo que me hace morir. ¿Sí? No es la ley en sí, sino el pecado. Dice, lo que yo soy, lo que yo tengo. Por eso dice en el verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí entonces está resumiendo por qué nosotros no podemos cumplir la ley. ¿Por qué no podemos cumplir la ley? Primero, porque es espiritual. Y el hombre espiritual, dice allí en 1 Corintios 2:14. Si quieres acompañarme, si no, velo aquí en la pantalla. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural se está refiriendo a todas las personas en general. Todos nosotros, antes de conocer a Dios, somos hombres naturales. Somos humanos, nacidos humanos, pero no entendemos las cosas espirituales. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder entenderlas. Necesitamos nacer del Espíritu para poder entender. Hay mucha gente que lee la Biblia y la lee y dice, es que no le entiendo nada. ¿Sabes por qué es? Porque no tienen al Espíritu de Dios, porque no le han pedido a Dios que sea Él quien les revele exactamente lo que está en su palabra. Y por eso mucha gente lee la palabra de Dios y no la entiende. Pero cuando le pides a Cristo que venga a tu vida, cuando el Espíritu Santo llena tu ser, naces espiritualmente, entonces empiezas a comprender la Biblia y te la quieres comer, ¿no es cierto? Y la entiendes y dices, wow, qué hermosa palabra, y empiezas a leer y quieres leer más y más. ¿Por qué? Porque ahora ya eres espiritual, antes eras carnal. ¿Sí? Vamos a ir entendiendo un poquito más de esto. Ahí en el verso 15 de Romanos, regrésate a Romanos 7, empieza esto que parece un trabalenguas. El trabalenguas de Pablo le puse yo, ¿sí? Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Me entendiste? Entonces, ¿qué va a hacer Pablo? Lo que aborrece. Dice, lo que hago realmente no lo entiendo. Dice, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Este verso en la versión TLA, algunos de ustedes traen esta versión, dice, la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, dice Pablo, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Yo no sé si te ha pasado esto, que cuando nosotros sabemos que es bueno hacerlo, dice, en vez de hacer eso bueno, hacemos lo malo, ¿sí? Aquí comenzamos a entender lo que Pablo se refiere en el versículo anterior, que dice, yo soy carnal, vendido al pecado, ¿sí? Ahí nos está hablando de una condición natural para todos los seres humanos. No eres exclusivo, no te pasa nada más a ti, nos pasa a todos, de que todos sabemos hacer lo bueno, pero no podemos hacer lo bueno. Queremos agradar a Dios, pero no podemos agradar a Dios, porque nosotros tenemos esta naturaleza carnal, ¿sí? De repente nosotros vemos, por ejemplo, a alguien que está embriagado, ¿no? Y lo vemos, las tonterías que hace, las tonterías que dice, y que pierde el control, y dices tú, wow, qué feo, ¿no? Lo ves así, cuando tú lo ves a la persona, dices, no, hombre, qué feo es eso, ¿no? De la borrachera. Pero de repente empieza la fiesta y empieza el ponches, ¿no? Y empieza que tienes la copa ahí o la hielera llena de cervezas y empiezas a tomar
y no te das cuenta y al ratito estás tú igual o peor que esa persona que tú dijiste, híjole, qué feo se ven borracho, y al rato andas tú que no te puedes ni levantar y al siguiente día ni te acuerdas qué hiciste. Y ahora fuiste tú aquel objeto de burla o aquel objeto de compasión para otros, diciendo, híjole, qué feo está eso. ¿Por qué? Porque sabiendo nosotros que está mal eso, de repente, por una extraña razón, lo hacemos. Sabiendo muchas cosas que están mal, nosotros las entendemos que están mal, por una extraña razón, de repente las hacemos. ¿Sabes cuál es esa extraña razón? Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne, nuestra naturaleza normal, lo que somos como humanos. Fíjate lo que dice ahí Romanos 8:6, ahí adelantito. Dice, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Hay una separación entre lo que es la carne y entre lo que es la naturaleza. Hay una lucha constante en nuestro ser peleando esta naturaleza. Y en el 8 nos está diciendo, hay esta separación. Dice el verso 12 también de Romanos 8. Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Es una lucha constante con nuestra carne, pero hay una sola cosa que nos puede ayudar para vencer esa carne: el Espíritu, y es el Espíritu de Dios. No podemos nosotros. Ahorita nos vamos a ver que nosotros no tenemos esa capacidad. Dice ahí, dale vueltecita al 13, Romanos 13, versos 12 al 14. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Por eso el Señor Jesucristo les decía a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Estén alertas y oren para que esta lucha que tenemos constante con nuestra carne pueda ganar el Espíritu de Dios. Mira, nosotros como hombres naturales, como personas normales, tenemos varias incapacidades para hacer lo que a Dios le agrada, ¿sí? Una de las incapacidades que tenemos es precisamente la incapacidad del saber. O sea, la incapacidad del conocimiento. De repente sabemos las cosas, pero no las hacemos. Por ejemplo, en sí el saber algo no te capacita para hacer algo. Por ejemplo, alguien sabe las reglas del básquetbol y se las sabe de todas, ¿no? Él dice, la regla del básquetbol, así se debe jugar bien en esto, y se las saben todas. Yo no las sé, por eso no les digo ningún ejemplo, pero alguien se las puede saber completamente todas. Pero si lo pones a jugar, no quiere decir que ya necesariamente va a ser un buen jugador de básquetbol. Tiene el conocimiento, pero no sabe hacerlo. Entonces, no basta llenarnos de conocimiento de la palabra de Dios, porque muchos se llenan del conocimiento de la palabra de Dios, pero no aplican nada a su vida, entonces de nada les sirve. ¿Sí me explico? Entonces, el saber algo no nos capacita para estar bien. El saber hacer lo bueno no quiere decir que ya somos buenos por naturaleza. ¿Sí me explico? Todos tenemos ese conocimiento de lo bueno y lo malo, pero no hacemos lo bueno. Entonces no eres bueno por saber lo bueno, ¿sí? Esa es la primera incapacidad. La segunda incapacidad que tenemos es la incapacidad de las resoluciones humanas. Nosotros tenemos un serio problema con nuestra voluntad, ¿sí? Podemos proponernos hacer algo, pero tarde que temprano vamos a fallar. Cuando nosotros nos proponemos hacer algo, de repente llegan otras circunstancias a nuestra vida y fallamos, ¿sí?
Y somos muy buenos para decir, no, es que yo sí quería, pero pues es que las circunstancias me forzaron. ¿Sí? Somos buenos para tratar de justificarnos. La naturaleza humana tiene este problema con la voluntad. Yo me acuerdo de Pedro, ahí en Mateo 26:35, el apóstol Pedro, acompáñame ahí. Mateo 26:35. Se hizo una resolución. Después de que le sanó a la suegra y todo, estaba platicando el Señor Jesucristo con Pedro y le dijo, Mateo 26:34, dice, Pedro, dice, de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro recibió eso y dijo, ¿qué, Señor? ¿Que te voy a negar yo? No, Pedro es el que le había dicho al Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro es el que le había dicho, yo quiero estar contigo porque no tengo a dónde ir, no tengo razón para vivir fuera de ti, tú me has dado una razón para vivir, le decía Pedro. Y el amor que le tenía Pedro al Señor era grande porque había aprendido mucho con él, ya habían pasado 3 años con el Señor. Entonces era tanto lo que tenía en su corazón Pedro hacia Jesús, que cuando Jesús le dice, me vas a negar, le dice Pedro esta resolución en el verso 35, Mateo 26:35. Dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, ¿qué? No te negaré. Pero llegaron las circunstancias difíciles. Ver al Señor cuando lo tenían ahí, lo estaban golpeando, y él andaba ahí merodeando, y se acercaron a él y le dijeron, oye, tú andabas con ellos. ¿Qué dijo él? ¿No estaba dispuesto a morir por él? ¿Y qué pasó? Y no lo negó una vez, fueron 2 y fueron 3. 3 veces lo negó, aún a pesar de sus sentimientos, aún a pesar de su voluntad. Y vaya que Pedro era de esos de voluntad firme, ¿sí? Y arrebatado. Y aún así falló. ¿Por qué falló? Porque somos incapaces de cumplir aún nuestras propias resoluciones. Puedes proponerte y decir, Señor, te prometo que ya no voy a hacer esto. Y pasan 2 horas. Bueno, te voy a dar chance. 2 meses, 2 años. Pero lo vuelves a hacer. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque somos incapaces. No podemos. Es parte de lo que Pablo nos está explicando. Nos está diciendo, somos carnales, somos vendidos al pecado, no podemos agradar a Dios. No hay forma de poder agradar a Dios nosotros solos. No hay forma. La tercera incapacidad que tiene el ser humano, aparte de que el conocimiento no te hace bueno, aparte de que las resoluciones humanas no nos sirven para nada, no tenemos voluntad realmente. La tercera es que tenemos una incapacidad para corregirnos. No podemos corregirnos a nosotros mismos. Somos incapaces de corregirnos. Es como el médico que puede diagnosticar una enfermedad mortal, pero no te puede dar nada para curarla. Así el hombre, nosotros nos volteamos a ver y decimos, esto no le agrada a Dios y Dios no quiere que lo haga, pero no podemos hacer nada para corregirlo, porque estamos metidos en eso, porque lo vivimos y lo hacemos y lo volvemos a hacer y como que no podemos arrancárnoslo de nuestra mente, de nuestro corazón. Simplemente acabamos haciéndolo una y otra vez. A esa condición es la que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Rézate a Romanos, versos 16 y 17. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El verso 16 dice,
Otra vez dice, y lo que no quiero esto hago, entonces apruebo que la ley es buena. Te lo leo en otra versión, la versión PDT. El verso 16 es palabra de Dios para todos, la versión. Dice, como no me gusta hacer lo mal que hago, eso significa que reconozco que la ley es buena. Acuérdate del contexto. El contexto está diciendo Pablo en el verso 13 esa pregunta, está contestando esa pregunta que dice, bueno, lo que es bueno vino a ser malo para mí. Dice, no, lo que es bueno, nomás que yo soy malo. Dice, y aquí reconoce, dice, cuando a mí no me gusta hacer algo malo, eso significa que reconozco que la ley es buena. ¿Entendemos eso? ¿Sí? Cuando yo me doy cuenta que lo que estoy haciendo está mal y no me gusta, entonces reconozco que la ley es buena. A eso se refiere Pablo. Y la siguiente cosa que dice en el verso 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y aquí podemos agarrarlo otra vez de excusa, ¿sí? Porque de repente decimos, bueno, es que lo hice otra vez, pero no soy yo, es el pecado que mora en mí. Y entonces yo soy un santo. Pues no. ¿Por qué no? Porque la palabra de Dios en Santiago 1 nos dice que lo que viene a nosotros, lo que hace Satanás, por ejemplo, lo que hace, porque de repente empezamos como decía ahorita, ¿no? Tendemos a justificarnos, tendemos a echarle la culpa a las circunstancias, echarle la culpa a la esposa, al esposo, a quien quiera, ¿no? Quien se deje le echamos la culpa, como Adán y Eva, ¿no? Cuando el Señor confronta a Eva y le dice, ¿por qué comiste? ¿Qué dijo Eva? ¿La serpiente? Y luego cuando vino con Adán y le dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Comiste? ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me la diste, así es que pues, tú tienes la culpa. Somos buenos para excusarnos, somos excelentes. Tenemos más excusas que un baño público. No, son excusados, Lo que pasa es que nosotros somos buenos para excusarnos, pero no se trata de liberarnos de eso. De repente ahora los cristianos empiezan a decir, no soy yo, es el pecado que mora en mí, ¿no? Y otros van más allá y empiezan a decir, no, es el espíritu de rebelión que traigo, ¿no? Echen la culpa al espíritu, ¿no? Santiago dice claramente, dice, la tentación viene a nuestra vida, pero la tentación, dice, cuando nosotros por nuestros deseos, nuestras concupiscencias, dice, nuestros deseos y pasiones, dice, damos a luz al pecado, entonces cuando este pecado se consuma, entonces produce la muerte. ¿Quién hace el pecado? Nosotros. Satanás nada más te trae la tentación, pero tú y yo lo llevamos a cabo. Entonces nosotros somos los pecadores. El pecado no es un ente, no es algo externo, algo al quien podemos echar la culpa, ¿no? O a Satanás, que queremos echar la culpa de todo a Satanás, de nuestros pecados. No, somos nosotros. Satanás nada más viene y te pone la tentación, te pone la copa de vino, ya tú sabes si se la tomas. Te pone la chica que pasa por ahí en falda, en minifalda, ¿no? Ya tú sabes lo que sigue, lo haces tú y yo, simplemente, así somos, ¿sí? Entonces, no podemos echarle la culpa a nadie más. El pecado es lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos lo malo, entonces viene a nuestra mente ese remordimiento. Y déjame aclararte algo. Todas las personas nos damos cuenta del pecado. Cuando hacemos algo malo, viene a nuestra mente ese remordimiento, que es algo que nos dice que estamos haciendo mal. En el creyente, asistido por el Espíritu Santo, va más allá del remordimiento, va a algo que se llama el arrepentimiento, ¿sí? El remordimiento es que, ay, me siento mal, y a veces pensamos que por sentirnos mal, ay, Señor, ya estoy bien. No, espérate, tienes que arrepentirte para que el Señor te pueda perdonar. ¿Y qué es arrepentirte? No es solamente sentirte mal por lo que estás haciendo, sino dejar de hacerlo. Y eso de dejar de hacerlo, como te decía hace ratito, no podemos nosotros solos. No podemos. Es parte de nuestra naturaleza. Por eso es una miserable condición humana en la que vivimos.
porque nuestra condición nos incita hacia el pecado. Y ahorita te digo cómo sí podemos lograr esto. Versos 7, 18 al 23 dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Ahí lo explica y lo reduce a una sola oración. En mi carne el bien no mora el bien. Dice, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Otra vez Pablo se mete ahí con este trabalenguas que dices tú, bueno, entonces ¿qué terminó haciendo Pablo? Ya ni sabes ni qué onda, ¿verdad? Pero está diciendo bien clarito, dice, en mi carne no mora el bien, porque yo quiero hacer el bien, pero no lo puedo hacer, porque no hago eso bien que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Eso es todo lo que dice Pablo, ¿sí? Dice, y si hago lo que no quiero, entonces no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo hacer el bien, dice el 21, hallo esta ley, que el mal está en mí. Otra vez lo resume, el mal vive en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo vuelve a repetir entonces este deseo de hacer lo que dice la ley. Pero entre más conocemos la ley, entendemos la grandeza de Dios, la santidad y la pureza de Dios. Y entre más entendemos la pureza de Dios, más sucios nos vemos nosotros. Es lo que está diciendo Pablo ahí. Y dice, y por más que yo quiera hacerlo, no lo puedo hacer. Comenzamos a ver a Dios tan alto que no nos damos cuenta de lo pequeño que somos. Nos empezamos a dar cuenta, nos empezamos a dar cuenta de lo pequeño que somos. Y a veces caemos en un error. Pensamos que porque Dios es tan santo y yo tan malo, ya Dios no me va a perdonar. Pues déjame decirte algo. Dios sí te quiere perdonar. Y no importa lo sucio o lo malo que te veas, Dios quiere darte su justicia por medio de Cristo. Dice Juan 8:34. El Señor Jesús dijo y resumió nuestra condición humana en esto. Dice el Señor Jesús, de cierto os digo. Hemos analizado esta frasecita también, ¿verdad? ¿Qué significa con esto de cierto os digo? Te está diciendo que es algo bien importante, que es algo cierto, que es algo que te lo puede firmar y te lo asegura y te dice, esto es una gran realidad en tu vida. Dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si nosotros hacemos pecado, somos esclavos del pecado. Si nosotros desagradamos a Dios constantemente, somos esclavos del pecado. Por eso Pablo, regrésate a Romanos, y ahora sí entramos a este verso que resume toda la plática de hoy. Dice en el verso 24 de Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo aquí llega a la conclusión y dice, después de acercarme a Dios, me doy cuenta que por más que me esfuerce, no puedo cumplirla, porque mi condición humana no me lo permite. Así de sencillo. Eso es algo que debemos de aprender. No podemos obedecer a Dios nosotros. No podemos agradar a Dios nosotros. No hay nada bueno en nosotros, como decía Priscila ahorita. Nada, absolutamente nada. Vivimos en un cuerpo que nos mantiene esclavizados al pecado, esclavizados a nuestras pasiones y nuestros deseos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Tenemos remedio? Sí, sí hay remedio.
Sí hay remedio. Necesitamos que alguien nos libere de esta miserable condición. Por eso Pablo hace pregunta y dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y contesta en el verso 25. En el verso 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí en Juan 8:36. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Una vez que nos damos cuenta de nuestra miserable condición humana, no nos queda más que voltear al cielo y decirle: ten misericordia de mí, Dios. Y Él tiene misericordia de nosotros por medio de Jesucristo. Dice Jesucristo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo por medio de Cristo, este cuerpo ya no va a tener dominio sobre nosotros. Ya no va a tener dominio sobre nosotros. Mira lo que dice Romanos 6:6. Regrésate allá. Romanos 6:6. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ¿qué? A fin de que ya no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿se puede? Sí se puede, pero necesitamos de Cristo. Necesitamos venir a crucificar nuestra carne con Él. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros aceptamos el sacrificio de Él que hizo en la cruz, diciendo: ahí yo merecía estar en esa cruz, pero Él murió por mí. Cuando tú aceptas eso de mente, de corazón y de espíritu, entonces estás crucificando ese cuerpo tuyo con Cristo, diciendo: tú moriste y pagaste por mis pecados. Dice ahí mismo en el capítulo 6, verso 14, lo que veíamos también hace algunas semanas. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En el momento que venimos a Cristo Jesús, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. A eso se refiere: nos enseñoreará. Ya no tiene dominio sobre tu vida. Entonces, ¿es posible liberarnos de esto que nos jala hacia el pecado? Sí, sí es posible. Por eso dice Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es el único que nos puede liberar. Completamente te puede liberar. No se trata de seguir justificándonos, de decir: si Pablo lo hacía, yo lo hago. No. Él está diciendo: gracias Dios porque tú me has liberado. Y el Señor Jesucristo te dijo: de cierto te digo que ¿sí? Si el Hijo os libertare, ya le mezclé dos pasajes ahí. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Entonces sí nos puede liberar Él. Entonces el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Dice en el verso 17 ahí mismo del 6, 17 y 18, dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál forma de doctrina? A Cristo Jesús. Dice: y liberados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Hay solución? Sí hay solución, y está en Cristo. Romanos 7:5. Aquí habla en pasado Pablo. Dice Romanos 7:5: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley operaban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Viste en qué tiempo están los verbos? Está hablando en pasado, ¿sí? Está diciendo: estábamos en la carne. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Qué fue lo que le cambió la vida a Pablo? Cristo Jesús. Vete a Romanos 8, que lo vamos a estudiar más adelante. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Hay solución? Sí. ¿Hay perdón? Sí. Y está en Cristo Jesús. El verso 5 de Romanos 8 dice: porque los que son de la carne piensan
en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Y quiénes son del Espíritu? Dice la palabra de Dios en Efesios: aquellos que reciben a Jesús y son sellados por el Espíritu Santo. Tenemos que recibir al Señor Jesucristo para poder cambiar nuestra vida, para poder ser liberados de este cuerpo de muerte. Acompáñame a Efesios 2, del 1 al 3. Ya vamos a terminar. Efesios 2, del 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos da vida? ¿Quién nos rescata? Cristo Jesús. Cristo Jesús dice: no importa en el lodo que estés, no importa lo bajo, lo peor, lo más feo, no importa, Él viene a rescatarnos y darnos vida. Todos somos pecadores, todos, absolutamente todos, unos con pecados más evidentes que otros, pero todos igual de pecadores. Delante de Dios no hay más pecadores y menos pecadores, todos somos malos, pero Cristo quiere rescatarnos. Cristo quiere sacarte de ese pecado. Cristo quiere darte vida. Dice ahí en Efesios: Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El verso 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. La persona que peca no se da cuenta, pero está obedeciendo al príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es este? El chanclas, Satanás. Así le decimos aquí, el chanclas, ¿sí? Satanás es el príncipe de la potestad del aire, y no te das cuenta que mientras vivamos en pecado estamos obedeciendo a Satanás. Y si obedecemos a Satanás, somos esclavos de Satanás. Qué feo se oye eso, ¿eh? Pero así es. Y Él quiere liberarte, Él quiere rescatarte. No importa cómo estés obedeciendo a Satanás, Él quiere rescatarte. Dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobedientes es este. Dice el 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Entonces, ¿se puede salir de ahí? Sí, se puede salir de ahí. Pablo dice: nosotros vivíamos ahí, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero qué padre poder decir: éramos, porque ahora he sido rescatado por Cristo Jesús. Ahora puedo decir que he sido rescatado. Gálatas 5:24, atrasito de Efesios, ahí Gálatas 5:24. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado esos deseos, los dejamos ahí en la cruz. Dejamos que Cristo se encargue de ellos, se los dejamos a Él. Le decimos: Señor Jesús, esto yo no puedo con Él, aquí está. ¿Y sabes qué? Él lo toma y Él te ayuda, y Él te ayuda a vencer. Él te ayuda a vencer, así de sencillo. Y por eso Pablo se atrevió a decir allí más atrasito en Gálatas 2:20, dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. A Pablo no lo crucificaron, pero él se sentía que había sido crucificado con Cristo. Él dice: mi carne todo lo llevó Él, mis pecados, mis horrores, mis errores, los llevó Él en esa cruz, y yo estoy ahí junto con Él. Dice: y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora tomo su mano y le digo: guíame tú, Señor. Y cuando empezamos a caminar con Él, todo cambia. Todo cambia. Y empiezas a vencer todos esos deseos de la carne. Empiezas a vencer todas las pasiones y los deseos, porque los hemos crucificado. Regrésate a Romanos.
y terminamos en el verso 25. Después de que dice Pablo, doy gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro, porque Él es el que nos puede liberar. De repente dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y ahí es donde algunos dicen, espérate Pablo, pues no que ya habíamos salido de eso. Sí, lo que pasa es que necesitamos verlo y regresarnos a nuestro contexto. Cuando dice así que, Él te está regresando a lo que estaba diciendo, ¿sí? Después de elevarte hasta la solución que es Cristo, dice, así que, acuérdate de la pregunta original, algo malo produce, algo bueno que es la ley, lo bueno que es la ley, ¿va a producir algo malo en tu vida? No, lo que pasa es que el malo somos nosotros. Por eso se regresa para cerrar esta pregunta y diciendo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esta expresión entonces nos está regresando al planteamiento original, pero nos está diciendo, la muerte viene porque yo soy malo. Podré desear servir a Dios con mi mente, pero mientras esté en esta miserable condición humana, siempre serviré a la ley del pecado, a menos que me acerque a Cristo. A menos que me acerque a Cristo. Y ahí es donde continúa diciendo en el verso 8. De repente nosotros lo separamos porque ya es otro capítulo, pensamos que ya Pablo va a hablar de otra cosa, pero acuérdate que los capítulos no están en el verso original. En el original es una sola narración. Pablo no terminó de hablar ahí. Pablo continúa hablando. Yo no sé quién dividió ahí el capítulo 8, por qué se le ocurrió dividir ahí el 8, si realmente el versículo 1 está apoyando lo que dice en la parte anterior. Y está diciendo, yo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Por eso necesito de Cristo. Por eso dice, ahora bien, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando unimos estos dos versos nos damos cuenta de todo el sentido de Pablo. Te está diciendo, el hombre natural no puede agradar a Dios, pero ahí está Cristo. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Lo entendemos? Entonces sí hay solución. La solución es Cristo, Cristo Jesús. Tú y yo solos no podemos tratar de agradar a Dios, tratar de ser buenos. Jamás vamos a poder tratar de ser buenos. Podemos proponernos muchas cosas, podemos proponernos dejar de hacer cosas, podemos proponernos hacer cosas buenas, pero tarde que temprano las circunstancias, nosotros mismos siempre vamos a regresar a lo que realmente somos. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza, es nuestra condición. Necesitamos que Cristo venga y nos eche la mano. Por eso predicamos a Cristo. Por eso decimos, Cristo es la solución a tu situación, a tu problema. Necesitas venir a Cristo. Hay gente que sigue una moral, hay gente que sigue una religión y piensan que por estar moralmente bien o actuar moralmente bien están bien, o piensan que por tener una religión están bien, pero tarde que temprano nos damos cuenta que no podemos agradar a Dios. Seguimos haciendo cosas que no le agradan a Dios. La única solución es Cristo, es Cristo. Él es el único que te puede liberar, que me puede liberar de esta miserable condición humana que no nos permite agradarle. Vamos a orar. Padre, qué importante, Señor, es entender que somos pecadores. Dios, tu palabra nos lo dice una y otra vez. No hay nadie bueno, no hay justo ni aún uno. El momento en que nos damos cuenta que somos pecadores, Dios, es un momento que trae bendición, porque entonces podemos buscar la solución que eres tú, Señor Jesús. Es bueno que nosotros nos sintamos pecadores para poder buscar a Cristo.
Y Cristo, te pido, Señor, que si hay alguien aquí que necesita de esta solución, te pido que tú hables a su vida y a su corazón, Dios. Y yo quiero que sigas orando y quieras que sigas ahí cerrando tus ojos y pensando en tu condición humana. ¿Has tratado de agradar a Dios de alguna manera y has fallado una y otra vez? Déjame decirte, lo que acabamos de aprender es que esto es natural por nuestra condición humana. Pero hay una solución. La solución es que dejes todo y te tomes de la mano de nuestro Salvador. Por eso le decimos nuestro Salvador, porque viene y nos salva de este pecado, viene y nos rescata de nuestra condición humana. Yo te invito para que si tú estás en esa condición de que tratas y no puedes, tú le digas al Señor hoy: yo te necesito, Señor Jesús, necesito que tú me rescates. Y si tú quieres hacer eso en tu corazón, me gustaría orar por ti. Me gustaría orar por ti y pedirle al Señor que tome tu mano. Y si tú nunca has hecho esto y quieres hacerlo, decirle: Dios, toma mi mano, por favor, te necesito. Levanta tu mano, no vas a hacer nada, yo nada más voy a orar por ti. ¿Quieres eso? Ve su mano. ¿Alguien más? Ve sus manos. Puedes bajar tu mano. No te quedes sin pedirle a Dios. La única forma, el único rescate que tienes, que es Cristo Jesús. Padre, yo te pido por aquellos que levantaron su mano y aquellos que están levantando su corazón a ti, mi Dios, de corazón sincero, diciéndote: Padre, te he fallado. Padre, me doy cuenta que mi condición no me permite agradarte. Aunque tenga una religión, aunque trate y sepa, tenga el conocimiento de lo bueno y lo malo, Señor, siempre termino haciendo lo malo y te necesito. Libérame de esta miserable condición humana. Rescátame, Dios. Y te pido que tomes la vida, Señor, de aquellos que en su corazón están haciendo esta oración delante de ti, mi Dios, diciéndote: sé tú mi Salvador. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por cada uno de los que tú estás rescatando, mi Dios, en esta hora. Te alabamos, te bendecimos y te doy gracias porque nos has rescatado y nos has liberado, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora todo tiene más sentido, ¿no? Si gustas ponerte de pie, seguir sentado. Si no te sabes este canto, no hay ningún problema, puedes hacerlo como una oración, puedes seguir orando al Señor. Siempre
Espíritu me habla a mí, tu hijo siempre soy. Me recibes como a Jesús, mi Padre, aquí estoy. Ten piedad de mí, un pecador. Hoy confieso mi necesidad de gracia y de perdón. Ten piedad de mí, un pecador. Y hay gran misericordia y abundante redención. Ten piedad de mí, oh Señor. Vamos a cantarle al Señor, aleluya. Aleluya, por su sangre. 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 Aleluya, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos agradecidos por ese sacrificio que Dios hizo por nosotros? ¿Qué les parece si le damos un aplauso a Dios?